Vamos a resolver las preguntas que más les causaron dificultad, que son alrededor de 5 preguntas más o menos. Y a partir de allí, yo les dije que tenía un programa preparado. Les voy a publicar un programa que hice el fin de semana con el fin de que ustedes sepan qué les va a tocar, qué vamos a hablar, cuáles son las temáticas que vamos a hablar y cómo vamos a abordar esas temáticas. Es básicamente lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, iniciemos. Una pregunta. Los que están aquí, si son los mismos que lo tuvieron la vez pasada. Tuvieron la vez pasada, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a mirar cada una de las preguntas. Aquí en el diagnóstico que hicimos, la primera pregunta que más le causó dificultad fue la pregunta número 4. Esa fue la pregunta que solamente el 9% de ustedes respondió adecuadamente. Entonces vamos a comenzar a explicar esa pregunta. Listo. Disculpen que no les dé el rostro el día de hoy, por el que hoy estoy un poco indispuesto. Entonces por eso no voy a mostrar mi rostro, ¿ya? Bueno, iniciemos. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con problemas de utilizar porcentaje. Se utilizó la competencia formulación y ejecución. El componente es álgebra y cálculo, en el cual vamos a trabajar. Y la pregunta es la siguiente. Me dicen si están observando la pregunta, porfa. Si la tengo que ampliar más, si tengo que dejarla así, o que, como ustedes me dirán. No, profe, no se ve que esté presentando pantalla todavía. Ok, ya reviso enseguida. Creo que no estoy presentando, la verdad. No, no estoy presentando. Vamos a mirar aquí, presentar. Listo. ¿Qué dicen ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí. Muy bien, entonces voy a leer la pregunta y les voy a mostrar las técnicas que se usan de pronto para resolver la pregunta. Esta es una pregunta de formulación y ejecución, lo que indica que tenemos que utilizar procedimientos para llegar a la respuesta. Eso implica que debemos tener manejo de algunos procesos y de algunos conceptos. Pregunto. Vamos a hablar de porcentaje. Fue la pregunta o la temática donde más dificultad me causó. Leyendo la pregunta en el fin de semana, me di cuenta de que la pregunta tiene ciertos procesos que ustedes de pronto son un poco extensos y que de pronto de allí es la dificultad que ustedes presentan. Entonces, yo les voy a mostrar cuál es el proceso, se lo voy a ir diciendo y voy a ir preguntando unas cositas en el transcurso de la explicación, que solamente es para validar que ustedes manejan el concepto o manejan el producto o el proceso o la operación. El objetivo es saber dónde se encuentran específicamente. ¿Con cuál es el objetivo de esto? El objetivo es añadirle a la programación que hice el fin de semana ciertas características para poder llegar al punto donde está la dificultad de cada uno del grupo. Eso es básicamente lo que quiero hacer. Entonces dice, la pregunta número 4, que es esta pregunta es la que más fallaron en el grupo. Dice, la profesora de matemáticas al inicio del año escolar explica a sus estudiantes que para pasar la materia se debe sacar como mínimo 3,2 y el procedimiento como se obtiene la nota definitiva del periodo es así, bueno, ahí faltó la palabra es. Dice, tarea 20%, trabajos 30%, primera evaluación 25% y segunda evaluación 25%. Dice, Manuel obtuvo 3,5 en tareas, 4 en trabajos.
1,5 en la primera evaluación. Por lo tanto, la nota que debe sacar en la segunda evaluación para pasar la materia con 3,2 es. Aquí lo que nos están diciendo es, utiliza un procedimiento para poder definir cuál es la nota que debe tener Manuel para sacar el 3,2 que necesita para pasar la materia. Eso es lo que nos están diciendo y lo que nos están pidiendo. Ahora, yo me imagino que ustedes de pronto han hecho en algún momento han hecho operaciones con porcentaje, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos formas de trabajarla. Podemos trabajar el porcentaje con fracciones y podemos trabajar los porcentajes con decimales. ¿Qué recomiendo? Pues primero, si te sientes muy cómodo trabajando con decimales, trabájalo con decimales. Y si te sientes más cómodo aún trabajando con fracción, este, entonces, pues, trabaja con las fracciones. Yo recomiendo como docente que trabajen con fracciones. Sé que al comienzo es un poco complicado cuando no tienes la relación entre fracción y decimal, pero creo que es la forma más fácil de trabajar lo que son los porcentajes. Iniciemos entonces. Recordemos algunas cositas. Primero, recordemos que el porcentaje lo podemos representar en fracciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 20%, eso en fracciones tiene un equivalente. ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es el equivalente en fracciones del 20%? Bueno, fíjense y les voy a decir cuál es la primera y después les voy a seguir preguntando el resto. Cuando nosotros trabajamos porcentaje, este signo de porcentaje que está aquí implica una fracción que es 1/100. O sea, esto implica una fracción que es 1/100, o sea, 1/100. Entonces, si yo estoy hablando del 20%, ya este 1 que está aquí no es el que voy a colocar, sino que voy a colocar el número 20. Por lo tanto, la fracción que representa el 20% viene siendo 20 sobre 100. Y esa fracción es lo que representa el 20%. A eso me refiero. Como pueden ver, es bastante simple. Siguiendo la idea, ¿quién me dice cuál sería la fracción entonces del 30%? ¿Quién me dice eso? ¿Cuánto sería? 30/100. 30/100. Es correcto. Entonces, teniendo esa idea clara, así vamos a trabajar. Que el porcentaje siempre va a tener como denominador el número 100 y va a tener el número del porcentaje como denominador. Y de esa manera construimos fracciones para poder trabajar con fracciones. ¿Listo? Ahora, ya teniendo claro esa idea, vamos a mirar qué es lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Dónde me está planteando una situación? ¿Dónde me la está planteando? Me la está planteando en esta parte. Voy a colocar aquí. En esta parte me está planteando algo. Él me está dando una ecuación, algo para poder trabajar. Me está diciendo que las tareas valen el 20%, que los trabajos del 30% y las evaluaciones, tanto la primera como la segunda, cuestan o tienen un valor del 25%. O sea, tengo 4 notas ahí que tengo que saber. Y debajo me da, de esas 4 notas me da 1, 2 y 3. Me faltaría una nota todavía. Entonces, allí necesitamos comenzar a trabajar. Primero vamos a construir lo que sabemos. De tarea. De tarea dice que es el 20%, pero también me dice que Manuel, que fue un estudiante del salón, obtuvo un 3,5. O sea que de ese 3,5 yo tengo que extraerle el 20%. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a extraer el 20% de esa nota. Entonces, espera un momentico, aquí estoy intentando.
Hagamos eso enseguida. Vamos entonces a tomar el 3,5, y vamos a multiplicarlo por el 20%. Y el 20%. ¿Eso con qué objetivo? Eso me va a dar la nota o el porcentaje de la nota que obtuvo Manuel con el 3,5 que sacó en tareas. A eso le voy a sumar el 30% en trabajo. ¿Cuánto sacó él en tareas? En 100. No, de tareas, en trabajos. Él sacó 4 en trabajos. O sea que a ese 4,0 hay que sacarle el 30%. Entonces vamos a tomar 4 que sacó él aquí en tareas, en trabajos, perdón. Vamos a multiplicarlo por el 30%. De esa manera es que se hace el proceso. No estoy todavía resolviendo el ejercicio, estoy colocando la estructura de lo que me está diciendo el problema, que es lo primero que ustedes deben hacer cuando enfrentan una situación problemática. No resolver o tratar de resolver inmediatamente, sino entender el contexto, entender qué es lo que me está pidiendo para poder llegar a la solución de la situación problemática. Luego viene el 1,5, que es la primera evaluación. Entonces también debo sumar esa nota. Entonces sería 1,5. Y eso lo voy a multiplicar por ¿quién? ¿Por qué porcentaje? Chicos, ¿por qué porcentaje voy a multiplicarlo? Por el 25%. Por el 25%. Es correcto. Muy bien. Entonces, tenemos aquí entonces por el 25%. Pero aún me hace falta una nota. ¿Cuál es la nota? Me hace falta un porcentaje que es el otro 25% de la segunda evaluación. Pero hay un pequeño problema y es ahí donde está todo el asunto de la situación problemática. Él me está diciendo, no conocemos, o sea, no conocemos cuál es la cuarta nota, porque todavía no ha realizado esa segunda evaluación. Pero ya nosotros sabemos que tenemos que extraerle el 25%. Listo, 25% hay que extraerle esa nota. ¿Cómo se hacen normalmente? ¿Cómo hacen los profesores de matemáticas? Normalmente cuando no conocen un valor, ¿qué colocan en una ecuación? ¿Qué colocan? 0. O sea, si yo no conozco un valor, 0. En vez de 0, porque 0 es un valor, o sea, es un valor como 35, como 4, como 15, en vez de 0, cuando el profesor de matemática no conoce un valor, él le llama una variable. ¿Y las variables se representan con qué? X. Con X, es correcto. Puede ser cualquier letra, puede ser A, B, C, D, cualquier letra que ustedes quieran, pero normalmente los docentes utilizan la letra X. Entonces, vamos a colocar aquí una variable porque no sabemos cuál es ese valor. Voy a colocar la variable X, voy a multiplicarla entonces. Porque no conocemos cuál es ese valor que él va a obtener o necesita obtener para obtener la nota total. Al final, lo que me preguntan es, si vamos a leer aquí un poco, vamos a colocar, aquí vamos a leer. Dice, la nota que debe sacar en la segunda evaluación para pasar la materia con 3,2. Esto es importante. Que al final, cuando él haga toda esta operación, la nota que él debe sacar u obtener, la nota que él debe obtener tiene que ser de 3,2. Y listo. Y ahí ustedes, el que sabe resolver ecuaciones, pues ahí inmediatamente comienza a resolver la ecuación. Ya. Lo más difícil de la situación problemática es construir la ecuación que me lleve a la solución. Ya de allí viene pura aritmética, puro proceso aritmético que ustedes deben poco a poco ir desarrollando, ¿listo? Poco a poco. Ahora, ya construimos la ecuación. Ahora lo que nos toca es resolver esa ecuación. ¿Qué recomendamos? Recomendamos primero, en este caso, recomendamos resolver primero todo lo que podamos resolver. ¿Qué podemos resolver? Podemos resolver esto
podemos resolver esto, pero esto no lo podemos resolver. Entonces, resolvamos lo que sí podemos resolver y vamos dejando de un lado lo que no. Primero, yo les dije a ustedes, trabajen con fracciones, que es mucho más sencillo. Y no es mentira, trabajar con fracciones es mucho más sencillo. Entonces, observemos acá. Primer truco, vamos a convertir todos los porcentajes en fracciones. Todos los porcentajes en fracciones. Entonces, iniciemos con eso. Aquí tendríamos entonces el 3,5 multiplicado por ¿quién? ¿Por quién? Si vamos a convertir en fracción. Por 20. Por 20. ¿Y eso sobre quién? Sobre 100. Es correcto. Lo mismo hacemos acá. Aquí tenemos el 4. ¿Por quién? Por 30 sobre 100. Y hacemos la conversión de todas las fracciones. De todos los decimales, perdón. Lo estamos convirtiendo en fracciones. Ya les voy a decir el por qué vamos a convertir en fracciones y por qué es ventajoso hacerlo. Ya les voy a decir por qué. Acá tendríamos el 1,5 por 25. Todo esto sobre 100. Lo demás lo dejo tal cual porque no sé. Ah, bueno, podemos convertir fracciones aquí también. Entonces sería x por 25 sobre 100. Sobre 100. Y acá colocamos el 3,2. Listo, el 3,2. Ahora observen. Un truco que les voy a mostrar cuando estén trabajando con decimales y números que terminen en 0 es el siguiente. Miren que aquí el 20 que está aquí, que voy a multiplicar con el 3,5, tiene un 0. Y el decimal que voy a multiplicar tiene un solo decimal. Cuando eso sucede, lo que podemos hacer es lo siguiente, chicos. Podemos eliminar el 0 y eliminar la coma. Y me va a quedar entonces 35 por 2, que es mucho más fácil que 3,5 por 20. Ese es un proceso matemático que me permite equilibrar o igualar los procedimientos. Ahí, en realidad lo que hice fue multiplicar 3,5 por 20, que es lo mismo que multiplicar 35 por 2. Hice una igualación de procedimientos que me llegan a la misma respuesta. Como me llevan a la misma respuesta, puedo hacer el cambio de proceso antes de multiplicar. ¿Qué significa esto? Que voy a tomar el 35 y lo multiplico por 2. ¿Cuánto es 35 por 2? Chicos, 35 por 2. 70. 70. Entonces tenemos 70 sobre 100. ¿Cierto? Siguiendo la misma lógica, bueno, aquí no hay que quitar porque no tenemos decimal. Aquí se multiplica normal. ¿Cuánto es 4 por 30? 120. 120. Aquí tenemos 120 sobre 100. El tercero es un poco diferente, ¿cierto? Es un poco diferente porque no tienen números terminados en 0, así que hay que multiplicarlo. Hay que multiplicarlo acá. Ahora tenemos un número que es 25 por 1,5. Si tenemos mucha dificultad para hacerlo mentalmente, pues tomamos un papel o tomamos el papel que nos dan en el IFES o un papel aparte y hacemos el procedimiento sin ningún inconveniente. O sea, que eso no nos vaya a frenar. Nos tocaría entonces aquí trabajar lo que es multiplicación con decimales.
¿Qué recomiendo? Recomiendo lo siguiente. Cuando tú tengas que hacer una multiplicación con decimales, cuando tienes un decimal y otro que no lo es, quítale la coma al decimal y multiplícalo como si fueran números enteros o naturales. ¿Qué significa eso? Voy a hacerlo con otro color por acá, color verde. Tomo el 15, en vez de 1,5, para no complicarme con 1,5, tomo el 15 y tomo el 25. Cuando hago esto, hago la multiplicación normal. Entonces sería 5 por 5, 25. ¿Cuánto llevo? Llevo 2. 5 por 2 sería 10. Y 2 que llevo 12. Aquí sería 12. Y aquí 1 por 5, 5. Y 1 por 2, 2. Al sumar esto, tenemos 5, 7 y 3. Pero como le quité, ojo, como quité aquí la coma para poder hacer la operación con más rapidez y con mayor sencillez, entonces me doy cuenta que después de la coma había un decimal. Al resultado final le coloco un decimal. ¿Para qué? Para que me dé el resultado para que me dé el resultado real. En este caso es 37,5. Ese 37,5 es el número, es la multiplicación de 1,5 por 25. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el truco? Olvidarse del decimal cuando vas a multiplicar y recordar que ese decimal hay que colocarlo al final. Ese es el truco. Entonces, veamos. Continuamos con el color rojo. Entonces sería 37,5 sobre 100. Lo demás no lo hemos resuelto, pero les voy a mostrar algo que se utiliza en la matemática que se llama linealidad de la ecuación. Y les voy a mostrar en qué consiste. Entonces, acá tenemos que 25x, voy a acomodarlo para que se vea mucho mejor. Voy a colocar primero el 25, luego voy a colocar la x, que es la variable, voy a colocar el 100, que es lo que tenemos aquí, y aquí el 3,2, 3,2, 3,2. Voy a hacer algo con este 3,2 para que se convierta en una fracción también. ¿Cómo convertimos entonces un número decimal en fracción? Les mostraré. Resulta y pasa que si yo le quito, si yo ruedo la coma esta hacia acá, si la ruedo hacia acá, se convierte este número en, el 3,2 se convierte en 32. Pero cada vez que yo ruede la coma de izquierda a derecha, debo agregar al numerador de la fracción, un número, el 1 y un 0. Bueno, más bien un 0. Pero cuando vas a agregarlo por primera vez, tienes que agregar el 1 y un 0. Recuerden que toda fracción o todo número, vamos a borrar aquí, todo número es una fracción como tal. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 2, para convertirlo en fracción solamente debo colocarle el 1. Si yo tengo el 5, para convertirlo en fracción simplemente debo colocar el 1. O sea, todos los números que yo tengo o que con el que esté trabajando, yo lo puedo convertir en fracción con el único hecho de colocarle como denominador el número 1. Entonces recordemos que si yo tengo el 3,2, aquí, por ende, hay un 1 y ya está convertido en fracción. Pero yo lo que quiero es quitar el decimal. ¿Cuál es el objetivo que quiero hacer acá? El objetivo es quiero convertir una fracción que tenga como denominador el número 100. Y la razón por la que quiero hacer esto es porque una vez que yo convierta este número que está acá en una fracción que termine en número 100, puedo eliminar todos los 100 de la ecuación. Todos los que están aquí, tanto el de aquí, como el de aquí, como el de aquí, como el de aquí. Todos y cada uno de ellos los puedo eliminar. Los puedo quitar inmediatamente. Entonces, la idea es esa. Entonces, la idea es convertir este 3,2 en una fracción que tenga denominador 100. ¿Cómo lo hacemos? Rodando la coma. Y cada vez que ruede la coma le agrego un 0.
le agrego un 0. Entonces, voy a borrar la coma. Se borró el 2, no importa. Voy a borrar la coma y la voy a rodar hacia la derecha, o sea, la voy a rodar hacia acá. Si hago eso, entonces le agrego un 0, pero todavía no es 100. Puedo rodarla un poco más. Profe, pero no hay con qué rodar. Es cierto, ya no hay con qué rodar. Pero cuando hago este movimiento y no tengo con qué rodar, entonces se le agrega aquí también un 0. Entonces me queda 320 y acá sería 100. ¿Cómo me quedaría al final? Me quedaría 320 sobre 100. Y esa es la forma como convertimos el 3,2 en una fracción que termine en 100. Esa es la forma. ¿Por qué me desgasté o por qué hice todo el proceso para convertir todo esto a 100? Simple, porque como en ambos lados del igual, todas las fracciones terminan en 100, eso implica que todas las fracciones son homogéneas. Y si son homogéneas, lo único que me interesa trabajar entonces de estas fracciones son sus numeradores. Por lo tanto, sus denominadores, o sus denominadores, sí, son irrelevantes. Por lo tanto, podemos cancelar. Esto es gracias a una propiedad de las fracciones, que si dice que si yo tengo dos fracciones que son iguales y estas tienen el mismo denominador, entonces sus numeradores son iguales. Aquí estamos aplicando esa propiedad. Al final, ¿qué me va a quedar? ¿O qué nos va a quedar? Nos va a quedar, miren que un ejercicio de decimal, que primero era decimal, lo convertimos en fracción, y ahora miren lo que nos queda. Nos queda lo siguiente, nos queda 70 más 120 más 37,5 más 25x es igual a 320. ¿Se ve o no se ve más sencilla que la que estaba al inicio? Ya lo que nos queda aquí es simplemente nos queda hacer la suma de todo esto que está aquí. Vamos a hacer la suma de lo que conocemos. O sea, vamos a hacer la suma de esta parte. Listo. Vamos a hacer la suma. ¿Cuánto es esa suma? ¿Quién me dice? Chicos, chicos, están por ahí. 227.5. 227,5. Bien, entonces, 227,5. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Más 25x igual a 320. A ver, así es. Tienes razón. Bueno, cada vez es más sencillo, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es, como esto es una ecuación de primer grado y este 227,5 está sumando de este lado, ¿qué debo hacer con este número? ¿Qué debo hacer con este número? Según lo que le han enseñado sus docentes, su profesor de matemáticas, su seño de matemáticas. ¿Qué debo hacer con él? Chicos, ¿qué debo hacer? Cuando el basteño le dice a ustedes, chicos, hay que despejar, ¿qué es lo que se les viene a la mente? A ver, recuérdenme. Bueno, cuando tienen esto, lo que hay que despejar es la variable.
esto que está aquí hay que despejarlo. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que si este valor está sumando, debo trasladarlo al otro lado del igual, haciendo ¿qué? Aquí está sumando, ¿qué debe estar haciendo acá? Si lo voy a trasladar. ¿Quién me dice? Chicos, Señor, si esto está sumando aquí, ¿qué debo hacer? Es como para despejar la variable, si aquí está sumando, para pasarlo para acá, ¿con qué operación debe quedar? ¿Con qué operación debe quedar? Debe quedar con la operación contraria de la que está haciendo acá. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? La resta. La resta. Entonces debe quedar restando de este lado. Debe quedar restando de este lado. O sea que vamos a restarle al 320, vamos a restarle 227,5. Y obviamente borramos este más de aquí porque no es necesario. Ya sabemos que este es positivo aquí. Hacemos esa resta. ¿Cómo haríamos esa resta? Si ustedes ven que hacerlo mental es muy complicado, entonces tomamos un papel y hacemos la resta en un papel. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacer la resta con otro color. Veamos. Voy a mover un poco hacia acá y voy a hacer la resta de este lado. Entonces, lo importante de hacer una resta de un número que no es decimal y con uno que sí lo es saber ubicar la coma en el lugar que debe colocarse. Por ejemplo, en este caso el mayor entre 227,5 y 320, el mayor es 320. Entonces, primero ubicamos el mayor, 320. Obviamente, primero ubicamos el mayor. ¿Por qué? Porque se encuentra en primer lugar de este lado. Y el 227,5, entonces 227,5. Como pueden observar, el de arriba no tiene coma, pero yo puedo colocarle una coma. Cuando coloco la coma, le puedo agregar un 0 a la derecha. ¿Para qué? Para que la coma quede ubicada en su lugar y pueda hacer una resta total entre ellos. Entonces vamos a restar 320,0 por 227,5. Vamos a hacer esa resta. Entonces sería 0 menos 5. Indiscutiblemente no se puede, así que tomamos y hacemos préstamos. Si hago un préstamo de acá, este va a quedar como un 1, este va a quedar como un 9 y este va a quedar como un 10. Si hago el préstamo, entonces sería 10 menos 5, 5, coloco la coma donde va. Aquí, okay. Coloco la coma donde va. Y sería 9 menos 7, 2. Aquí sería un 2. Aquí un 1, 1 menos 2 no se puede, también debe hacer un préstamo, por lo tanto este 3 queda como un 2 y este queda como un 11. 11 menos 2 sería 9. Y 2 menos 2, 0. Por lo tanto el resultado final de esta resta es 92,5, porque el 0 a la izquierda no tiene ningún sentido o ningún valor. Por lo tanto, al final, ¿qué va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar que 25 por x es igual a 92,5. Listo. Prácticamente eso es todo. Pero aún hemos llegado a la respuesta. No. Hay que saber cuál es el valor de x. Para esto, este 25 que está aquí está multiplicando. ¿Qué debe pasar a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debe pasar al otro lado del igual? ¿Con qué operación? Dividiendo.
dividiendo. Entonces tenemos x es igual a 92,5 sobre 25. Profe, una coma, un decimal con un número entero y esta vez es una división. ¿Sí? Es una división en este caso. Tenemos varias opciones. Varias opciones. Podemos hacer lo siguiente. Si eres muy diestro haciendo la división, pues haz la división. No hay ningún problema. Pero, profe, a mí me complica el decimal. Eso es lo que más me complica. Bien, truco. Vamos a hacer un truco entonces. Si me complica mucho el decimal, voy a rodar la coma un espacio hacia la derecha. Cuando ruedo la coma un espacio a la derecha, le agrego un 0 al denominador y de esa manera me va a quedar solamente números enteros. Veamos cómo sucede. Si yo hago esto, si hacemos esto, y rodamos la coma para después del 5, me va a quedar 925 entre 250. Profesor, igual la división está complicada, una división de 3 cifras. Bien, también es cierto, pero hay trucos que puedes usar para que la división se vuelva más sencilla. Puedes hacer lo siguiente. Ustedes imagino que sí, han escuchado un término que se llama simplificación, ¿verdad? Simplificar es dividir las dos cifras por un valor, por el mismo valor. En este caso tenemos al 925 y tenemos al 250. Son los dos valores que tenemos y queremos simplificarlo. Vamos a dividirlo por el mismo. Todo número que termine en 0 y todo número que termine en 5, pues son divisibles por un número. En este caso, el número 5. Podemos dividir 925 entre 5 y 250 entre 5. ¿Cuánto es 250 entre 5? ¿Quién me dice esa división? Que es la más sencilla. 50. 50. Muy bien. Entonces aquí ya sabemos que el resultado de esto es 50. ¿Cuál sería el resultado de este lado? Profe, ahí es más complicado. Tienes toda la razón, es un poquito más complicado. Pero, si no te lo sabes y quieres aquí, como es por 5 y por una cifra, se puede hacer la división rápida. ¿Listo? Rápida. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos el 925 y dividimos entre 5. Es rápido. Entonces, entre 5 a 9, 1, sobran 4. Bajo el 2. 42 a un número multiplicado por 5 que de 42 se acerque, pues el 8, ¿no? Me sobran 2. Bajo el 5. Y un número multiplicado por 5 que me dé 25, el resultado es 25. O sea, no necesariamente tienen que saberse la división de memoria. No. Si no te la sabes, incluso yo, a veces docente, me toca hacer la división normalmente. Pues hagamos la división normalmente. El resultado final aquí sería 1,85 o 185. Miren que volvió a terminar en 5 y terminó otra vez en 0. Volvemos a aplicar el mismo proceso entre 5. 50 entre 5, ¿cuánto es? 10. 10. Es correcto, 10. Y hacemos lo mismo acá. 185 entre 5. Nuevamente, si no me sé el procedimiento, hago otra vez, divido entre 5. Tomo 2 en este caso porque el 1 es mucho más pequeño que el 5, entonces sería 18. Un número multiplicado por 5 que se acerque, o de 18, en este caso sería 3, ¿verdad? Porque 3 por 5, 15, me sobrarían 3. Y aquí sería entonces, bajo el 5, sería 35. Un número multiplicado por 5 que se acerque o de 35. En este caso, 7, ¿verdad? Porque 7 por 5, 35, queda 0 aquí. Por lo tanto, aquí sería 37. Hasta allí hemos hecho una simplificación. ¿Qué nos quedó? Nos quedó lo siguiente. Teníamos este valor.
Teníamos 925 entre 250. Por lo tanto sería 37. Perdón, me equivoqué aquí. 37. Tenía 37 sobre 10. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía, para convertir un número decimal, pues rodábamos la coma a la derecha y le agregábamos un 0? ¿Qué tal si queremos hacer el proceso inverso? O sea, el proceso inverso es quitar ese 10 de allí para que me quede una nota, para que me quede un valor. Entonces ya yo sé que aquí la coma está después del 7. Si ruedo la coma de derecha a izquierda y la ubico aquí en esta parte, puedo quitar el 0 de acá. Y al final me va a quedar que el resultado de esta división, sin necesidad de hacer una división, es 3,7. Por lo tanto, x, el valor de x es igual a 3,7. Y esa viene siendo la respuesta a nuestra situación problemática. Veamos cuál es la respuesta. En este caso, la respuesta es la C. Como pueden observar, el ejercicio era procedimental. Formulación y ejecución hace énfasis a tomar el lápiz, a utilizar tus reservas de procesos aritmético, algebraico, de todas las que has trabajado en el transcurso de todos los años escolares. En este caso trabajamos porcentaje, trabajamos decimales, trabajamos división, trabajamos multiplicación, suma y resta de números decimales y fracciones homogéneas. Mejor dicho, hicimos una cantidad de procedimientos que ustedes, pues, con el transcurso de sexto, séptimo, octavo y noveno, pues, trabajaron en muchas situaciones problemáticas. Que de pronto no las recuerden todas, no hay ningún problema. La idea es que aquí ustedes comiencen a recordar a partir de las situaciones problemáticas que me vuelven. Nosotros siempre vamos a trabajar con una pregunta IFES, siempre. O sea, nunca vamos a tener aquí que, no, tema de la clase, porcentaje. No, aquí vamos a trabajar siempre con una pregunta IFES. Todas las clases voy a traer una pregunta IFES y vamos a resolver y les voy a decir, este es el truco para esta pregunta. Este es el truco para, y siempre voy a estar diciendo el truco para que ustedes utilicen el truco que se necesita para ello. Entonces, esa es la pregunta número 4. La otra pregunta en la que más fallaron fue la pregunta número 3, que es de coordenada cartesiana. Vamos a mirar aquí si fue la pregunta esta. La siguiente pregunta es no, perdón, la pregunta 18. Volumen de un cono. 18. Vamos a buscar la pregunta 18. ¿Dónde está? Pregunta 18. Y se bajó la luz acá. 12, 14, 17. Es esta, la pregunta 18. Ok, ya sé cuál es. Vamos a buscarla acá, que yo la dibujé acá también. Aquí está. Vamos a buscar la pregunta 18. Ok, no está. No la dibujé. Bueno, vamos a leerla de todas maneras. Vamos a leerla directamente del quiz. Aquí. Dice, se tiene un cilindro y un cono con el mismo radio, la misma altura y el cono dentro del cilindro, como se muestra en la ilustración, o sea, esta. Aquí la están viendo, ¿verdad? Vamos a subirlo un poco para que lo vean mejor. Es esta la ilustración. Tenemos ese cilindro de H, de altura H y de radio R. Hay un cono dentro del cilindro. Entonces, perdón, como dice, si el volumen del cilindro
ojo, si el volumen del cilindro es 450 metros cúbicos, entonces el volumen de la región comprendida entre el cono y el cilindro, región sombreada, o sea, la región que está aquí en gris, es. Esta pregunta es mucho más sencilla de lo que parece. Les voy a mostrar por qué. A ver. Vamos a tomar un espacio en blanco. Aquí está en blanco. Vamos a hacer el cono. Y vamos a hacerlo acá también. Vamos a hacer este cilindro y el cono. Vamos a tratar. Ahí más o menos. Y vamos a hacer aquí lo que es el cono. La pregunta, resolver la pregunta, esta pregunta que parece complicada, con el IFES se convierte en algo simple. Y les voy a explicar por qué. Solamente hay que manejar un concepto. Entonces, a nosotros nos están preguntando es por esta zona que está aquí, toda esta zona. Obviamente, como esto es un cilindro, esto es una cuestión que es un cuerpo geométrico y nos están preguntando cuánto vale o cuál es el volumen que debe manejar esto. Teniendo en cuenta que el volumen del cilindro es de 450 metros cúbicos. El volumen del cilindro es de 400, o sea, el volumen del cilindro, todo el volumen del cilindro como tal, es de 450 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces me están preguntando por la zona que está sombreada. Hay un concepto bastante simple entre los cuerpos geométricos y volumen de los cuerpos geométricos. Resulta y pasa que el cilindro y el cono tienen una referencia o una equivalencia. Por concepto o por geometría nosotros sabemos, como docentes, y nosotros se lo hacemos saber también a los estudiantes, sabemos que el cono es un tercio del volumen de un cilindro. Si tienen el mismo radio y tienen la misma altura, entonces el cono es un tercio, ojo, un tercio del volumen del cilindro. Y en este caso se cumplen las condiciones. Primero porque la altura del cono es la misma altura del cilindro. Y el radio del cono es el mismo radio del cilindro. Por lo tanto, cumple con la condición. ¿Eso qué implica? Implica que el cono, el volumen de este cono, o sea, todo este espacio que está aquí, que estoy subrayando, todo este espacio que está aquí, el volumen de ese cono es un tercio del volumen del cilindro. Esto lo deja bastante simple. Solamente tengo que hacer la división de este número entre 3, porque un tercio es entre 3. Divido entonces entre 3 para que me dé el volumen del cono. ¿Y para qué quiero saber el volumen del cono? Pues sabiendo el número del cono, puedo saber cuánto es el volumen que está en la parte sombreada, la parte de afuera del cono. Dividimos. ¿Cuánto da 450 entre 3? Chicos, 450 entre 3. Eso daría un total de 150. 150. 150. Es correcto, 150. Ahora la pregunta es, no me están preguntando, disculpen la redundancia, no me están preguntando por el volumen del cono, sino por la zona que está sombreada. Si el cono, que es esta parte de aquí, voy a borrar aquí esta parte, la parte que estoy dejando en blanco, mide 150, ¿cuánto cree que mide entonces la parte que está sombreada? 300. 300. Entonces la respuesta a esa pregunta tiene que ser 300, que efectivamente aquí está 300 metros cúbicos. O sea, es mucho más sencilla el procedimiento que la anterior porque se utiliza un concepto básico que viene siendo la equivalencia o relación entre el volumen de un cono y el volumen de un cilindro. Entonces, esta pregunta es un poco más simple.
Veamos cuál es la otra pregunta. Ya son las 10, vamos a ver si nos da tiempo a hacer una más y listo. Chicos, he estado notando que ¿cómo se llama? En el Classroom no están activos la mayoría. Ya, he notado eso. Entonces, les voy a hacer un comunicado para colocarlo allí en el grupo del profesor otra vez con el permiso de él, porque ese grupo es del profesor de química. A mí no me gusta estar convocando por ahí porque eso es de él. O sea, me da pena estar molestando al profesor porque ese espacio es de él. Y yo estoy tratando de armar este Classroom, les voy a mostrar acá este Classroom que ya tengo armado y que voy montando todo este video que está aquí, lo voy a montar aquí, pero hasta el momento solamente tengo a 12 estudiantes. Y pues yo le alcancé a dar a más de 48 estudiantes de 10º grado cuando estábamos presencialmente. En estos días me estuvo llamando la directora pidiéndome un informe. Pues yo tengo ya una evaluación que apliqué y tengo las asistencias de las 2 últimas clases y ese es el reporte que voy a pasar. La rectora me está pidiendo ese informe, voy a pasarle ese informe. Además, estoy en comunicación con las seños de matemáticas para conmutar el proceso que estoy haciendo yo con el proceso que está haciendo ella. Entonces, ya son las 10 de la mañana, alcanzamos a responder 2 preguntas. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a publicar o voy a comenzar a hacer unos videos de las otras 3, 4 preguntas que a ustedes más dificultad les causó y las voy a montar aquí en este Classroom. ¿Dónde las voy a montar? Las voy a montar aquí, en esta parte, junto con el video de la clase del día de hoy. Aquí también en este Classroom tienen lo que es el resultado del simulacro. Y también voy a montar el cronograma de trabajo de cuáles son los temas que vamos a trabajar en cada una de los encuentros. 1 hora virtual es bastante poco para trabajar. Bueno, gracias a Dios ustedes son de 10º grado y no tenemos mucho más tiempo que un 10º, pero creo que es muy poco trabajar 1 hora virtual. Esperemos que esta situación pues mejore para el próximo mes. Y pues creo que ya me pasé, son las 10:02. Vamos a dejar allí. Necesito que en el chat, por favor, en el chat, coloquen presente los que están aquí para que me pase automáticamente ella me toma la lista. Y pues terminamos con el día de hoy. Gracias chicos por la participación, gracias por ingresar a la reunión y les invito que le digan a sus compañeros que nos estamos reuniendo todos los lunes a las 9 por Meet, perdón. Entonces que pasen muy buen día. Chao, profe. Chaito. Hasta luego, profe. Hasta luego.